libertad. Las cadenas él cortó, los barrotes separó, y ahora como el viento libre soy. Pero libre ahora soy, pues Cristo me entregó la libertad. Las cadenas él cortó, los barrotes separó, y ahora como el viento libre soy. Es su programa Doctrina Apostólica. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este precioso día, martes 16 de enero. Amén. Ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Aquí en su Radio Fe 1460 AM. Hermanos, y estamos muy contentos de poder compartir junto a ustedes este tiempo de parte del Señor. Amén. Que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Amén. Y enviamos con mucho cariño, hermano, con mucho amor, un saludo para nuestros amados pastores de la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene. Y también saludamos a todos los pastores encargados de obras, a las pastoras, hermanos, que conforman nuestra corporación para la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga enormemente. Y también extendemos este saludo a todos los pastores y ministros del Señor, hermanos de diferentes corporaciones, misiones evangélicas. Hermano, vaya un abrazo con mucho amor en Cristo. Amén. Para todos los siervos del Señor, hermano, y Dios bendiga también grandemente a la corporación Cruzada de Poder. Ya Dios bendiga, hermano, a todos los que conforman el Ministerio Cruzada de Poder, y en especial le mandamos un saludo a nuestro estimado pastor Hugo Albornoz. Amén. Que Dios lo bendiga enormemente a él, y que Dios bendiga a todos los hermanos que están junto a él aquí en la iglesia de Santiago Centro. Amén. Dios les bendiga enormemente, y también Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan, hermanos, afuera del país, que nos escuchan, hermanos, por diferentes lugares, Centroamérica, Sudamérica, hermanos, los Estados Unidos. Dios bendiga enormemente, hermanos, a todos los que nos escuchan, hermanos, por la 1460 AM, y que también nos escuchan por, hermano, el Facebook de Radio Fe. Ya, vaya un abrazo con mucho amor en Cristo para todos ustedes, hermanos. En este día vamos a estar hablando un poquito acerca de
la sabiduría de Dios, ya la sabiduría de Dios, hermano, que está en un contraste, hermano, con la sabiduría del mundo y también, hermano, con la sabiduría diabólica, ya, porque hay gente que tiene una capacidad, una inteligencia, que tiene un grado de sabiduría, pero que tiene una sabiduría diabólica, ya tiene una sabiduría satánica, tiene una sabiduría infernal, es capaz de articular, es capaz de organizar, es capaz, hermano, de maquinar, de idear, hermano, cosas en contra de otros. Y si usted evalúa, hermano, si usted analiza, oye, tiene una sabiduría, hermano, pero tremenda, pero es satánica, es diabólica, es infernal, es demoníaca, hay un poder satánico, hermano, en esa persona, hermano, y nos falta, hermano, la gente, hermano, que anda despistada, esa gente, hermano, borrega, esa gente, hermano, es burro, esas personas, hermano, que no tienen ningún discernimiento, que confunden la unción de Dios, ya, la unción de Dios con un poder satánico. No es lo mismo. Ambos tienen la capacidad de persuadir, ya, pero lo de Dios liberta, lo de Dios renueva, lo de Dios te hace ser más sabio, verdaderamente sabio, lo de Dios te hace ser sincero, lo de Dios te hace ser una persona correcta. Ya en la sabiduría de Dios no hay mentira, no hay engaño, no hay falacia. En cambio, en la unción satánica, hermano, hay una capacidad de persuadir, pero en ese persuadir hay mentira, hay engaño, hay falacia, hay astucia, oye, hermano, hay puros, digamos, puros contenidos, puros elementos, hermano, que son incompatibles con el Espíritu Santo de Dios. Ya, así que vamos a estar hablando un poquito acerca de la sabiduría de Dios, hermano, y de que cómo Dios también desechó la sabiduría del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a Dios le plació el salvar a los creyentes, no por la filosofía, no por el sofisma, no por la cultura, ya, no por los pensadores, no por los intelectuales, no, sino que a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya, así que vamos a estar hablando un poquito acerca de aquello. Así que, hermano, dispongámonos a poder compartir este tiempo de gran bendición espiritual. Así que usted no se deje engañar, hermano. Ya, alguien puede tener verborrea, puede ser rápido para hablar, puede tener, hermano, una astucia, hermano, pero es algo netamente de la carne. Es algo diabólico, es algo infernal. ¿Ya? Y la gente ignorante, hermano, es envuelta, pero la gente que lee la Biblia, que lee la palabra de Dios, ve el árbol y ve que el árbol, hermano, tiene fruto hermoso, tiene un comportamiento cristiano, tiene consecuencias. Entonces dice, no, este árbol es de Dios, este hermano, este siervo, esta sierva es de Dios. Pero si el árbol, hermano, tiene hermosa hoja, pero tiene frutos podridos, tiene frutos putrefactos, hermano, se me cambió la música, tiene frutos putrefactos, ya, evidentemente, hermano, que tenemos que tener claro que ahí hay un árbol, hermano, que no es de Dios, ya, no es de Dios, aunque tenga las hojas muy lindas. Ya vamos a estar leyendo algunos comentarios porque luego nos vamos a dedicar de lleno a, hermano, la temática del día de hoy para la gloria del Señor. Ya, así que cuidado, se me cambió la música, mi hermano Steven, así que, hermano, vamos a tomar este tiempo, hermano, para leer los comentarios y luego entramos de lleno, hermano, con la temática. Nuestro hermano Damián nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, saludos cordiales desde Alabama, Estados Unidos. Gracias mi hermano Damián, Dios le bendiga enormemente, un abrazo, hermano, en Cristo, un abrazo en Cristo, ¿ya? Dios le bendiga. Nuestro hermano Víctor Mancilla nos dice: Dios le bendiga, siervo, gracias, amado, Dios me lo bendiga enormemente. Nuestro hermano Eduardo, Dios bendiga al hermanito Eduardo, nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi hermano Richard, siempre es una bendición poder oírle. Gracias, mi amado, un fuerte abrazo para usted, para la familia
y para el Colo Israel de Santiago Centro. Gloria al Señor. Nuestro hermano Cristian Vega nos dice: Dios le bendiga a mi hermano amado, un abrazo. Amén. Así que hay que tener claro, hermano, de que no toda la sabiduría es de Dios. Hay una sabiduría que es humana. Hermano Steven, se me cambió la música. Ya, nuestro hermano Iván nos dice: cordiales saludos para usted, mi amado hermano Richard. Que el eterno Dios le bendiga y le use en la entrega de la enseñanza de esta tarde. Ahí sí, hago extensivo mis saludos para todos aquellos que se conectan a esta sintonía en este lindo programa Radial Doctrina Apostólica Comuna de los Espejos. Gracias. Gracias, mi amado hermanito Iván. Nuestra hermana Alexandra nos dice: Dios le bendiga a mi querido hermano Richard. Gracias. Gracias, mi hermana. Nuestro hermano Marcos Peña nos dice: bendiciones, siervo del Señor Jesucristo. Que el Señor lo use grandemente. Un abrazo de su hermano en Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias, mis amados, a todos aquellos que se están conectando. La hermanita Francesca nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo y hermano en Cristo. Amén. Dios bendiga a la hermanita Francesca, que es una tremenda, pero oigan, tremenda bendición, hermano, mi amada esposa. Qué lindo, hermanos, cuando nos casamos en la voluntad del Señor. Amén. Ya, vamos a ir a la cuña y a la cortina de la predicación. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Amén. Ya estamos de regreso. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos, hermano, a ir a dos textos de la Escritura. Vamos a leer, hermano, la palabra de Dios y vamos a meditar en estos tremendos textos, hermano, del libro de Primera de Corintios. Ya vamos a leer varios textos, Primera de Corintios, hermano, y vamos a leer, por ejemplo, vamos a partir hablando con Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 25, ya, 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 25, y luego vamos a ir leyendo otros versículos. Dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se desvirtúe. Aquí dice para que no se desvirtúe. Vamos a ver la otra versión, hermano, la Reina Valera 60. Dice verso 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Sino que a predicar. Qué tremendo texto. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ya? La Reina Valera 77 dice: para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando alguien, hermano, trata de mezclar la palabra de Dios con la sabiduría terrenal, lo único que va a provocar es que, hermano, el mensaje de la palabra sea desvirtuado. Nosotros tenemos que tratar, hermano, en lo posible,
de que la predicación nuestra no sea desvirtuada con nada, con ningún concepto, hermano, pagano, gentil. Porque siempre, hermanos, si agregamos un elemento de alguna otra creencia, de algún movimiento religioso no cristiano, lo que va a ocurrir es que se va a desvirtuar la predicación del evangelio. ¡Qué tremendo, hermano! Porque la predicación de la palabra no depende, hermano, de la filosofía, de la sabiduría, de la inteligencia de alguna persona, sino que depende solo de Dios, solo del Espíritu Santo y, hermano, de exhortar su palabra con pureza, no mezclar, no hacer, hermano, una mezcla de la verdad de Dios. Porque cuando usted suma elementos ajenos, extraños a la doctrina cristiana, lo único que sucede es que se tergiversa, se desvirtúa, hermano, la predicación de la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mira lo que Dios dice: destruiré la sabiduría de los sabios, de los filósofos, de los intelectuales, de los astutos, de los lenguas de serpiente, de, hermano, esta gente que es tan astuta, que mezcla verdades con medias verdades, con mentiras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta, verso 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se da cuenta? O sea, Dios, hermano, ha enloquecido la sabiduría del mundo. O sea, cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Corintios, capítulo 2, capítulo 3, el apóstol Pablo deja clarísimo, ya estaba leyendo todo el capítulo 2, el apóstol Pablo deja clarísimo, hermano, de que la fe cristiana no depende de la sabiduría de nadie. La fe cristiana, la doctrina bíblica, la doctrina evangélica no depende de ningún sabio, de ningún filósofo, de ningún intelectual, de ningún académico, de ningún profesional, de ningún astuto, de ningún hombre sagaz. No, solo depende de Dios, hermano, la exposición de la palabra, y esa palabra, hermano, debe ser lo más pura, hermano, es decir, basada en la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Entonces es muy importante que nosotros, hermano, no olvidemos esto. La palabra, hermano, la exposición de la palabra no depende de nadie. No depende de ninguna persona. Es que es filósofo, es que es abogado, es que es historiador, es que es académico, es que es elocuente, es que es aquí, es que es allá. No. La palabra, la predicación de la palabra, la exhortación de la palabra, hermano, solo depende del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, naturalmente, que te va a llevar a orar, a ayunar, a leer la Escritura. Los que tengan, digamos que una mayor profundidad, porque son maestros de la Escritura, van a estudiar el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hermano, cualquier persona con amor a Dios y a la palabra de Dios puede hablar de las Sagradas Escrituras y Dios le puede usar. ¡Qué tremendo, hermano! Por ejemplo, la cultura occidental, la cultura latinoamericana, la cultura europea, hermano, depende de los conceptos de la fe cristiana, depende de la ética cristiana, depende de la moral cristiana. Las culturas, hermano, digamos, europeas, nórdicas, norteamericanas, sudamericanas, centroamericanas, en algunas medidas, en algunas más que en otras, fueron moldeadas por la palabra de Dios.
La cultura, la civilización cristiana depende de la Biblia, pero la Biblia no depende de ninguna cultura, la Biblia no depende de ninguna civilización, la Biblia no depende de ninguna sociedad. Y te cuento algo, la Biblia no depende de ningún teólogo, de ningún exegeta, de ningún escatólogo, menos de un católico, de un obispo, de un pastor, de yo que soy un predicador. No, la Biblia no depende de ninguna persona, sino que, hermano, la palabra de Dios fue dada por Dios, es la revelación máxima del Dios todo maravilloso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cualquier persona que toma esta palabra tiene en sus manos, hermano, un gran tesoro, porque es el poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué tremendo, hermano. Oh, bendito Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la palabra del Evangelio? Es poder de Dios. Qué tremendo, hermano. Entonces, en estos primeros puntos yo quiero dejar por sentado que la Biblia no depende de nadie, no depende de culturas, no depende de civilizaciones, no depende de sociedades, no depende de predicadores, no depende de líderes, no depende, hermano, de nadie. Nosotros, los predicadores, dependemos de Dios y de su majestuosa palabra, oh, que es bendita por los siglos de los siglos. Y esta palabra nos da sabiduría del cielo. Esta palabra nos da luz de lo alto. Esta palabra nos da rema de lo alto. Esta palabra nos corrige. Esta palabra nos reprende. Esta palabra, hermano, nos da claridad. Esta palabra nos edifica. Esta palabra nos va modelando a la imagen de Cristo. Qué tremendo, hermano. Por lo tanto, hermano, usted jamás piense de que, hermano, en alguna medida, si usted quiere hallar una sabiduría espiritual, usted tiene que ir donde un gentil. Usted no tiene que pensar, es que tengo que, para tener sabiduría espiritual, estoy hablando sabiduría espiritual. Usted no tiene que ir a recibir sabiduría espiritual de un intelectual, de un sabio, de un sociólogo. Menos, hermano, de un charlatán. Usted lo que necesita es tener, hermano, compromiso con Dios, dedicación hacia Dios, comenzar a leer la Biblia, y la palabra te da sabiduría, discernimiento, comprensión. Oye, hay un montón de gente, hermano, que siempre está confundida, que siempre, hermano, está entre dos pensamientos. ¿Por qué? Porque su vida, su persona no está anclada en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a la sabiduría, hermano, terrenal? ¿Qué es lo que dice? Lo dice, hermano, con toda claridad la Escritura. Verso 19. Pues está escrito, estaba profetizado, pues está escrito, destruiré. Mira la palabra que usa, destruiré la sabiduría de los sabios. Qué tremendo, hermano. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego el Espíritu Santo, usando a Pablo, hace estas preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Qué tremendo, hermano. Entonces, cualquier persona que quiera conocer al Dios verdadero, que quiera tener sabiduría espiritual, sabiduría celestial, lo único que necesita es ir directamente a la fuente, a la palabra de Dios. No necesita leer a Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Federico Nietzsche, hermano, y una serie de filósofos paganos. No necesita leer a tal estudioso. Ahora, hermano Richard, está mal estudiar esas carreras de humanidades o leer a algún académico o algún intelectual. No, si usted tiene
esa formación, digamos, porque usted está estudiando en la universidad o es un autodidacta humanista, puede hacerlo. Pero no piense de que allí usted va a hallar sabiduría espiritual, porque esa sabiduría espiritual solo la hallamos en la Biblia. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, si una persona pretende hallar sabiduría espiritual tratando de beber, por ejemplo, de ateos, de agnósticos, de escépticos, de personas que no conocieron a Dios, de gente, hermano, que vivió toda su vida en contra de Dios y espera hallar sabiduría espiritual allí, no, es que allí no va a hallar nada. Nada, por lo menos concerniente a la sabiduría espiritual. Y la palabra nos deja claro de que nadie puede hallar al verdadero Dios leyendo literatura, hermano, gentil, pagana. Cualquier persona, hermano, que pretenda conocer a Dios leyendo literatura no cristiana, jamás lo va a hallar allí. Aunque usted diga, no es que tiene un posgrado, no es que aquí, no es que allá. No va a hallar la sabiduría de Dios, no va a hallar ni a Dios, ni la sabiduría de Dios afuera de la Biblia. ¡Qué tremendo, hermano! Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué tremendo, hermano! Hermoso, 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 hermoso. Verso 25. Verso 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo mismo es la sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, si una persona, hermano, no está leyendo la Biblia, no lee la palabra con devoción, con entrega, con disciplina, con compromiso, lo que va a salir de la boca de esa persona no es sabiduría de Dios. Esa persona, hermano, no va a conocer profundamente a Dios si no está yendo a la Biblia, que allí está la sabiduría de Dios. Y Cristo mismo es la sabiduría de Dios encarnada. Entonces, si una persona no está bebiendo de esta agua, y por el contrario está bebiendo otras aguas putrefactas, aguas retenidas, o hay otros, hermanos, que se la viven en cagüines, en chisme, en pelambre, que supiste, que escuchaste, que no escuchaste. Oye, 5 horas metido en eso, hermano, y esa persona no va a la oración, no va al ayuno, no va, hermano, a conocer más de Dios por la palabra. Oye, qué tremendo, esa persona se va a llenar, hermano, pero no de sabiduría, sino que se va a llenar de falacia, de engaño, se va a llenar de mentira, hermano, se va a llenar de putrefacción, hermano. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Qué tremendo, hermano! Se nota de inmediato cuando una persona no está viniendo a la Biblia a beber sabiduría de Dios. Se nota por lo que habla, se nota por lo que dice, se nota por lo que expresa, hermano, se le nota, hermano, de lejos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Entonces, usted, la sabiduría celestial no la va a hallar entre los paganos. La sabiduría espiritual solo se halla en la Biblia. Y me impresiona, hermano, porque hay gente que tiene una serie de problemas. Hay gente que tiene problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas, hermano, laborales, problemas, digamos, congregacionales, tiene problemas existenciales, tiene problemas emocionales. Y le pregunta al de allá, le pregunta al de acá. ¿Y cuándo le va a preguntar a Dios por la palabra? ¿Cuándo se va a presentar un ayuno? ¿Cuándo se va a apartar para Dios 2 o 3 horas buscándole en la soledad, en la intimidad, buscando el rostro de Dios? Y hay otros más desatinados, hermano, que hasta le van a pedir consejo a los inconversos. Hay otros más desaforados, hermano, que van a contarle sus problemas a los gentiles. ¡Qué tremendo, hermano!
Impresionante. ¿Qué le dijo el profeta Jeremías? Mira, el profeta Jeremías por el Espíritu fue a decirle a los israelitas cuando querían huir de Israel. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jeremías? Jeremías, con la sabiduría de lo alto, porque él era un hombre de la palabra. ¿Sabes qué es lo que hizo? Fue a decirle a los israelitas que querían escapar de Jerusalén, les dijo: no se vayan a Egipto, porque Egipto es un enemigo. Egipto nos mantuvo esclavos. Egipto es un lugar vetado para nosotros. No vayan a pedirle ayuda a Faraón. No vayan a pedirle ayuda a Faraón. No vayan a pedirle ayuda, hermano, a esa gente que no tiene a Dios. No vayan a pedirle ayuda a esa gente que no conoce a Dios. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? Igual se fueron a meter allá. ¡Qué tremendo, hermano! Así hay gente, hermano, que en su confusión, en su turbación, en vez de ir a la sabiduría de Dios, que te revela al verdadero Dios, que te muestra a Jesucristo, que te enseña quién es Cristo, que te enseña a vivir para Dios, que te enseña a amar a Dios, que te enseña la verdadera doctrina, que te enseña ética, que te enseña a actuar como un cristiano, van y miran a Faraón, miran a Saúl, miran, hermano, a los desechados por Dios. ¿Cómo alguien va a ir a pedirle un consejo a un desechado por Dios? ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, bendita sea la gloria de Dios! ¿Pero qué significa sabiduría? Grado más alto del conocimiento. 2. Conducta prudente en la vida o en los quehaceres. 3. Conocimiento profundo en diferentes áreas. La palabra sabiduría proviene del latín y deriva de la palabra sapientia, ¿ya? Que implica, hermano, inteligencia, buen juicio, sensatez, cordura, prudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta sabiduría no es terrenal, la que viene de la Biblia, no, es espiritual, que te permite el poder conducirte correctamente aquí en la tierra, y lo más hermoso, hermano, que te permite conocer a Dios. ¡Qué tremendo! Te permite ir teniendo una mayor comunión con Dios. ¿Cuánta gente, hermano, que no invierte su tiempo en recibir la sabiduría de lo alto? Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2. Mira lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, oye, qué lindo como le llama, hermano, a la predicación, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué lindo, hermano. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¡Qué tremendo, hermano! Y mira lo que dice luego: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Mira lo que dice, hermano. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ay, 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 qué lindo, hermano. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria.
Qué tremendo, hermano. Antes viene, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oye, qué tremendo. O sea, ¿qué está hablando aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, no, yo no fui con sabiduría humana, aunque él tenía una cultura y profundidad tremenda, pero él dijo, no, yo fui con la sabiduría de lo alto, yo fui con esa sabiduría que da el Espíritu Santo, yo fui a predicar con el poder de Dios, yo fui a predicar dependiendo solo de Dios, yo fui a proclamarles la verdad de Dios sostenido solo del Espíritu Santo. Queridos, la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, oye, Dios la da por medio de la lectura de su palabra, por medio de la lectura de la escritura que dio el mismo Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 19 al 21. ¡Qué tremendo! Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21, y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, fue el Espíritu Santo el que dio la palabra, el lenguaje del Espíritu. Hermano, la revelación de la voluntad del Espíritu Santo, básicamente la encontramos en la palabra. Entonces, si tú quieres la sabiduría del Espíritu Santo, tienes que amar más la palabra de Dios, y a la vez, si tú comienzas a leer la palabra, el Espíritu Santo te va a llevar a orar, te va a llevar a buscar, te va a llevar, hermano, a tener un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo dependemos del Espíritu Santo en todo, y especialmente en este caso que estamos hablando? Necesitamos de la bendición del Espíritu para tener sabiduría espiritual. Oh, qué tremendo, hermano. O sea, si usted quiere tener profundidad en la palabra, si usted quiere conocer más de Dios, si usted quiere conocer más profundamente a Dios, usted necesita tener una intimidad con el Espíritu. Oración, 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 oración. Clamor, 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 clamor. Súplica, súplica, súplica. Entra a tu cuarto en lo secreto, y Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Cómo te ve Dios en lo secreto? Porque el Espíritu va a estar allí mirándote. Pero no solo te va a estar mirando, el Espíritu te va a dar palabras, el Espíritu te va a hacer gemir con gemidos indecibles, el Espíritu te va a dar la claridad, el Espíritu, pero necesitas tener comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que te da la sabiduría de lo alto. ¡Qué tremendo, hermano! Y yo de repente, hermano, veo a personajes, hermano, que de repente hablan y la gente dice, oh, tiene la tremenda sabiduría. ¿Qué? ¿La sabiduría? Si esa persona apenas, si es que lee la Biblia, la leerá, pero ya prácticamente se la memorizó. Pero no es que esa persona lea la Biblia con amor, con devoción. ¿Por qué? Porque o si no esa palabra actuaría en la vida de esa persona. Pero en esa persona, ¿qué hay? Hay astucia. ¿Qué hay? Hay veneno. ¿Qué hay? Hay engaño. ¿Qué hay? Hay maldad. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando alguien dice que realmente, hermano, está leyendo la Biblia, la palabra, hermano, va a comenzar a actuar por medio del poder del Espíritu Santo. Va a actuar regeneración. ¡Qué tremendo, hermano! Hermanos que tienen la tremenda sabiduría, porque cita un versículo, 2, versículo 3, versículo 5, versículo unido. Tiene una tremenda sabiduría. No, tiene memoria. Y yo conozco gente hasta pagana que tiene memoria. Pero hermano, aquí lo que tiene que ocurrir es que esa palabra actúe en ti, actúe en mí,
y que esta palabra trabaje en nosotros. Es por eso que Pablo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 enfatiza en cuanto él dependía de la sabiduría del cielo, del poder de Dios que viene de lo alto, porque él ya había pasado por el conocimiento de la religión y por el conocimiento secular, y él sabía que eso no podían convertir a la persona, porque él con ese conocimiento no se convirtió. ¿Cómo se convirtió? Se convirtió cuando el mismo Cristo de la gloria, hermano, lo tira a tierra, se le revela el Mesías, hermano, y ese hombre se convierte. A partir de su propia experiencia, él comprendió que cualquier conocimiento, ya sea religioso o gentil, es absolutamente irrelevante al lado del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, bendito Dios! Hoy es que me citó un texto. Oye, y Satanás también citó un texto y se lo tergiversó más encima al Señor cuando le dio la aplicación. Hermano, la palabra no solo hay que memorizarla, la palabra, hermano, tiene que trabajar en nosotros. Y una de las aristas en las que Dios quiere trabajar en nosotros es dándonos su sabiduría. No todo es sabiduría. Hay gente, hermano, que es astuta, que tiene una inteligencia maligna, una unción satánica para engañar, para envolver, para cuentear. Pero la sabiduría de lo alto, como vamos a estar viendo, oye, tiene evidencia, tiene características irrefutables. ¡Qué tremendo! Entonces Pablo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos quiere tratar de hacer entender por el Espíritu a nosotros de que la palabra de Dios, de que la sabiduría de Dios es irreemplazable. Solamente de Dios viene esa sabiduría espiritual, y la sabiduría de Dios no la hallaremos en ningún otro lugar. Vamos a leer, por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Verso 19. Porque la sabiduría de este mundo, es decir, de los gentiles, es insensatez para con Dios. Es insensatez para con Dios. O sea, ¿cómo Dios ve a los sociólogos, a los filósofos, a los intelectuales, a los charlatanes, a los cuenteros, a los que envuelven, a los manipuladores? ¿Sabe cómo Dios los ve? Los ve como gente meramente insensata. ¡Qué tremendo, hermano! Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende, es decir, Él atrapa a los sabios en la astucia de ellos. Queridos, porque la persona que no se sujeta a la palabra, que no quiere que la palabra trabaje en él, siempre va a tender a ser un astuto. Aquí el apóstol Pablo está citando un versículo del libro de Job. Está citando Job capítulo 5, versículo 13. Y luego Pablo dice en el verso 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¡Ay, qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Dios conoce no solamente lo que habla el sabio, el supuesto sabio, lo que habla el astuto. Oye, qué tremendo, sino que nuestro Dios también conoce el pensamiento. Mira qué tremendo, hermano. Conoce el pensamiento de esa persona. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, mira lo que dice, que son vanos, no tienen ninguna solidez. Pueden asombrar a cualquier persona, pero no al Dios de la gloria. Qué tremendo, hermano. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros meditamos en esto, nos vamos a dar cuenta, hermano, que la sabiduría de Dios es
es clarísima, mira cómo es la sabiduría de Dios. Dice, pero la sabiduría de Dios, Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, qué lindo. Después pacífica, después amable menciona, luego menciona benigna, después dice llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oh, ¡qué tremendo, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Saben por qué me gozo, hermano? Porque, hermano, hay gente que tiene un cartel de sabio, de sabiondo, de arquetipo, de modelo, de dechado, de aquí, de allá, hermano. Y mire, hermano, en vez de haber todo esto, ¿sabe qué es lo que hay? Hay mera hipocresía. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo es la sabiduría, hermano, terrenal? ¿Cómo es la sabiduría animal? ¿Cómo es la sabiduría diabólica? Oye, esa sabiduría evidentemente que no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Evidentemente que no tiene nada que ver con la sabiduría de lo alto. Mira lo que dice la palabra. Dice así, versículo, voy a leer del verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, hoy qué tremendo, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué tremendo, hermano. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos apuntar a ¿qué? A anhelar la sabiduría de lo alto. Hermano Richard, pero es que es difícil, es que la palabra te dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que dice? Vaya a comprarla, léase un libro de filosofía, de teología. No, dice que tenemos que pedirle a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, tenemos que pedirle a Dios. Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué tremendo! Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hay que pedir con fe. Hermano Richard, tengo esta dificultad, necesito sabiduría. Pídala a Dios, vaya a Dios, pídala a Dios, porque dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos. Y mira cómo dice, abundantemente y sin reproche yo será dada. Qué lindo, hermano. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué necesitas tú? Sabiduría. Tienes que, por ejemplo, hoy decidir dónde vas a estudiar. Ya hoy las universidades dijeron quienes quedaron en tal establecimiento, y usted es un joven cristiano y tiene que tomar esa decisión. Antes que la tome, vaya a la oración, pídale a Dios sabiduría. Usted tal vez está enamorado y usted se quiere casar. Antes de casarse, pídale a Dios sabiduría. Usted se quiere cambiar de iglesia. Antes de cambiarse de iglesia, vaya y busque a Dios y pídale sabiduría. Usted quiere tomar una decisión importante en su vida. Antes de tomar la decisión, pídale a Dios sabiduría para moverse en su perfecta voluntad. Hasta aquí dejamos esta predicación, esta enseñanza, y que Dios nos bendiga.
שועלים ברחובוי על הציון ששומם שועלים. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Dios me los bendiga, mis amados. Así que usted y yo necesitamos, ¿qué necesitamos? Sabiduría de Dios. Ya hay gente que tiene una sabiduría diabólica. No se dejen envolver por los manipuladores, por los engañadores, ya por estas lenguas de víbora. No, sino que usted vaya a la palabra, oración. Señor, tengo esta petición, Señor, hábleme por su palabra, hábleme por la escritura. Señor, llevo orando meses, mi Dios, pero no voy a tomar ninguna decisión en mi humanidad. Voy a ir a la oración, voy a ir al clamor, voy a ir a la intercesión, no voy a dejar de orar, y voy a seguir hasta que usted me responda, y voy a ir a la palabra y le voy a pedir a Dios que me hable por su palabra. Y si usted quiere, mi Dios, hábleme por sueño, hábleme por visión, hábleme por palabra de profecía, pero sobre todo, hábleme por su palabra. Ya, así que si usted tiene una gran decisión que tomar, tómela con Dios. Y mejor aún, que Dios la tome por usted. Vaya a la palabra, vaya a la oración, busque de Dios y llénese de la sabiduría de lo alto. ¿Se acuerda usted de Roboán? Roboán le pidió consejo a los ancianos y después le pidió consejo a los jóvenes. Y unos jóvenes, hermano, que no buscaban nada de Dios. Y los tipos, hermano, le dieron un consejo, hermano, que terminó finalmente conllevándole el perder la mitad de su reino. ¿Por qué? Porque escuchó a gente que no tenía que escuchar. Entonces nosotros tenemos que ir a Dios, oración. Después usted pregúntele a alguien espiritual que usted conozca que es espiritual, una hermana, un hermano, que usted sepa que es una persona de entrega a Dios, que es consagrado a Dios, que ora, que busca de Dios, que conoce la palabra, que tiene sabiduría de lo alto, y dígale, necesito tomar una decisión, una opción. ¿Qué me dice usted? ¿Qué le da el Señor? Pero si usted va a ir a preguntarle a esa persona, hermano, que no busca a Dios, que no clama, que vive metido en cagüina, en chisme, en pelambre, que siempre se sabe la última, pero pregúntele un texto, no sabe nada. No sabe nada de la palabra. Entonces, ¿cómo usted va a ir a pedirle un consejo a alguien que no busca a Dios? ¿Ya? Pero sobre todo, y lo primero es buscar la sabiduría de lo alto. Buscar a Dios. Dame sabiduría, mi Dios. Ayúdeme a amar su palabra, mi Dios. Muévame a leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos de la palabra por día. Ayúdeme a apartarme para buscarle. Ayúdeme a ir a la iglesia también a orar, a buscar de Dios. ¡Qué tremendo! Se nos fue el tiempo, mis amados. Voy a ver si alcanzo a leer algún comentario. ¿Qué tenemos acá? Ya, ahí déjeme sus comentarios, hermano. ¿Qué le dio el Espíritu? Y si usted quiere, comparta esta temática, hermano. Si usted considera que esta temática es de bendición para su vida, compártala para la gloria del Señor. Nuestro hermano Claudio nos dice: Dios le bendiga grandemente, siervito de Dios. Dios lo use poderosamente. Gracias, amado. Mi amada esposa me dice que hermosa es la sabiduría de Dios y solo se puede obtener leyendo las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia no depende de nadie ni de nada. Solo, hermano, la palabra fue dada por Dios. Es la voz de Dios. Qué tremendo, hermano. Por lo tanto, la palabra no depende de los hombres. Son los hombres los que dependen de Dios y su palabra. Mi amado pastor Waldo nos escribe: qué maravilla, qué hermosa es su palabra. Le siga usando mi Señor grandemente. Gloria a nuestro Señor. Gracias, mi amado pastor, que Dios me lo bendiga. Gracias, mis amados, ha sido una tremenda bendición. Nuestro hermano Juan nos dice: saludos, mi amado hermanito Richard, desde Santiago Alfina. Amén, gracias.
al Señor, que llegó con la paz del Señor, nuestro queridísimo hermano. Qué lindo, qué bendición que llegó con la paz de Cristo acá a Santiago, nuestro hermano. Gracias, mi hermano Steven, gracias a todos los que estuvieron conectados. Y que me quiera escribir, me puede escribir allí al correo doctrinaapostolica@gmail.com. Y si alguien quiere, hermano, nos puede también escribir o hablar al WhatsApp más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. ¿Ya? Vaya, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y me despido con un Maranata, el Señor viene. Es su programa Doctrina Apostólica. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, ha presentado su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También le invitamos a seguirnos por Facebook a través de la página Richard Riquelme. Dios les bendiga.